El pasado mes de agosto tuvimos un pleno extraordinario urgente en el cual se trató diversas subvenciones con respecto a actuaciones varias para la rehabilitación de Peñucas. En concreto son fondos del Gobierno vasco, Berpiztu, y fondos europeos dentro del programa Next Generation. En total estamos hablando de 13 millones de euros aproximadamente. Nos parece una buena noticia, nos parece que es que esto tiene que servir para la rehabilitación del barrio de Peñucas, evidentemente. De hecho era algo que se demandaba y es algo que es necesario, ante eso no tenemos ninguna duda, y nuestro compromiso y nos alegramos de estas subvenciones. Pero es verdad que entendemos que es un montante de dinero muy importante, estamos hablando de 13 millones, y que esto exige un proceso responsable y un proceso garantista, que creemos que hasta el momento no ha sido así. ¿Por qué decimos que hasta el momento creemos que esto no ha sido así? Pues en principio porque entendemos que ha sido un proceso con mucha celeridad, con muchas prisas, incluso en cierto modo con improvisación. O sea, ha habido mucha improvisación también. Y entendemos que todo esto viene motivado precisamente por los plazos, por la finalización de los plazos, que en concreto estas actuaciones deben estar finalizadas en junio del 2026. Eso por una parte. Por otra, entendemos que el proceso de información previo no ha sido ni el correcto ni se ha informado de la manera que se debería haber informado. Entendíamos que debía haber sido un proceso mucho más participativo y mucho más claro en ese sentido, y creemos que no se ha hecho ese trabajo con los vecinos y con las vecinas. Es verdad que han abierto una opengela, pero también es verdad que entendemos que previo a la apertura de esa opengela debería haber todo este proceso que estamos diciendo. Sirva como ejemplo, por ejemplo, con respecto a la falta de información, que en el pasado pleno, en el pleno que he nombrado, ahí, por ejemplo, los concejales y concejalas no disponíamos de la fiscalización del informe. Hay que decir además que toda esta documentación, los concejales y las concejalas, la debemos de tener en el momento del pleno, o sea, es algo que debe ser así, y en este caso no ha sido. Y luego, para acabar, diría un tema que nos preocupa gravemente, que es en relación al informe de secretaría, en el cual podemos leer cosas preocupantes y que creemos que debemos de ponerlo sobre la mesa. En concreto está hablando en el informe de secretaría temas, por ejemplo, como que pone en duda la capacidad del ayuntamiento para gestionar estos fondos debido al montante, como digo, de 13 millones. La falta de experiencia previa con respecto a la gestión de estos fondos. Habla de falta de personal y de carga de trabajo, e incluso llega a decir, como colofón de alguna forma, que podría llegar a colapsar el ayuntamiento y la propia gestión municipal si no se soluciona todo esto, ¿no? Desde Euskal Herria Bildu decir que evidentemente nosotros estamos, nuestro compromiso con Peñucas es absoluta y no tenemos ninguna duda, y precisamente creo que nos corresponde como primera fuerza de la oposición pues poner todo esto encima de la mesa, precisamente para que todo esto se solucione y pueda llegar a buen puerto. Nuestra labor siempre va a ser proactiva en ese sentido, o sea, si desde el equipo de gobierno se puede, desde nuestra posición, empujar de alguna forma que todos estos proyectos y todas estas subvenciones vayan adelante en pro de los vecinos y las vecinas, evidentemente ahí estaremos, pero sí que creo que nos corresponde como oposición una postura de fiscalización y de control de este tipo de cosas, y esto es precisamente lo que tenemos que poner hoy encima de la mesa. Los vecinos afectados o beneficiados, depende de cómo se mire, por esta actuación de Peñucas, ¿habéis tenido contacto desde H. Bildu? A nosotros y a nosotras, a nuestro grupo municipal, sí se nos ha acercado personas con ciertas dudas, y eso al final lo que refleja es de alguna forma que ese canal comunicativo por parte del equipo de gobierno o no lo ha habido o no ha sido todo lo correcto que debería. ¿Saben ellos cuánto les correspondería pagar? Porque claro, una parte la paga Europa a través de Next Generation y otra parte el propio vecino. ¿Saben? ¿Está cuantificado a cuánto ascenderá lo que cada vecino de Peñucas tenga que aportar para la rehabilitación de su edificio? Yo decirte que en concreto son 20 comunidades, son 200 viviendas, y que el montante que vecinos y vecinas tienen que poner asciende a los 2.200.000. A partir de ahí, cómo se gestiona, quiénes pueden acceder, quiénes no, pues será algo que habrá que ir viendo en el futuro, pero en principio esas son a grosso modo las cantidades y los datos con respecto a vecinos y vecinas. Hablas que en este pleno que se celebró en agosto nos fue facilitada toda la información a la oposición. Hablas de premuras, pero esa información también la dispone el ayuntamiento. ¿El equipo de gobierno dispone también de toda esa información que vosotros adolecéis de ella? Nosotros diríamos que de alguna forma esa falta de información también viene motivada, en cierto modo, por la propia falta de información
o que no tienen toda la información completa o que no están lo suficientemente informados con respecto a este tipo de ayudas. Y que todo eso viene también por fruto de esta motivación que digo, ¿no? Y en cuanto al tema que comentas del informe de Secretaría que detecta que quizá el Ayuntamiento no está preparado para gestionar semejante volumen de ingresos de subvención, ¿qué se podría hacer para arreglar eso a juicio de H. Bildu? Bueno, entendemos que si al final está dando ciertos parámetros que son, por ejemplo, carga de trabajo, falta de personal, pues bueno, ahí no se está marcando, ahí está poniendo en este informe de Secretaría precisamente la lupa sobre esos problemas y lo que habrá que hacer es solucionar todo eso para que precisamente lleguen a buen puerto, ¿no? Yo es verdad que en el Pleno pregunté, en la Comisión Informativa de Territorio, pregunté sobre si cabía la posibilidad o de alguna forma estaba dentro de su cabeza el no poder llegar a este tipo de subvenciones, y es verdad que me dijeron que bajo ningún concepto se preveía el no poder llegar en plazos bueno, pues a poder gestionar todo esto. Bueno, nuestra labor, como he dicho antes, al final tiene que ser proactiva en ese sentido, también con responsabilidad como primera fuerza de la oposición, pero sí que entendemos que esto hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues esto ya no nos corresponde ni a nosotros ni a nosotras, entiendo, pero sí que está dando ciertos parámetros, como digo, hay preocupantes de carga de trabajo y de falta de personal.